Bueno, buenas tardes. Ahora sí empezamos formalmente la clase de problemas, eh, la última clase de problemas de ejercicios de ICB1. Y la primera pregunta del repartido dice, un ejemplo de transporte transmembrana de proteínas en la célula eucariota es, y bueno, y están las opciones, la importación a la matriz mitocondrial, la importación al núcleo, el transporte desde el aparato de Golgi al medio extracelular y el transporte desde el medio extracelular a los lisosomas. Entonces, ustedes acá para contestar esto lo que tienen que saber es que la importación al núcleo es un proceso que se hace a través del poro nuclear y que justamente no es un proceso transmembrano, porque en los poros nucleares hay un espacio pequeño, pero un espacio de agua, digamos, un espacio que no está atravesado por ninguna membrana. O sea que la opción B es falsa, no es correcta. El transporte desde el aparato de Golgi al medio extracelular es una serie de pasos de transporte vesicular, donde de vuelta las proteínas no atraviesan membranas, o sea que esa opción tampoco es. Y lo mismo se aplica para la opción D, el transporte del medio extracelular a los lisosomas, que son también una serie de pasos de transporte vesicular. En cambio, la opción A, que es la importación a la matriz mitocondrial, ahí hay necesariamente las proteínas tienen que atravesar dos membranas, la externa y la interna mitocondrial. O sea que claramente es un ejemplo de transporte transmembrana y esa opción A es la correcta. La otra opción, ya que estamos, que habría sido correcta, sería, que no está acá en esta lista, la importación al retículo endoplasmático, que también es un transporte transmembrana. Bien. Luego tenemos la pregunta 2, un ejemplo de transporte de proteínas entre compartimientos no topológicamente equivalentes en la célula eucariota es Álvaro, te preguntan si podés repetir por qué la C y la D son incorrectas, digamos. Gracias. Porque las propiedades del tráfico vesicular, si ustedes van a las clases de tráfico vesicular, las propiedades del tráfico vesicular incluyen el poder transportar moléculas, solutos en general, entre compartimientos que uno ve y están separados por dos membranas. Por ejemplo, la luz de un organelo y la luz de otro. Están separados por la membrana de un organelo y por la membrana de otro. Pero como se forman vesículas de un organelo que se fusionan con el otro, las moléculas pueden llegar de un organelo a otro por ese tráfico vesicular sin necesidad de atravesar ninguna membrana. Y las rutas del tráfico vesicular incluyen las dos opciones C y D que aparecen allí. Si no les alcanza eso, capaz que tendrían que ir a las diapositivas de la unidad 5, deben ser de la clase, si no recuerdo mal, debe ser la clase 3 y 4, donde se ve claramente las propiedades del tráfico vesicular. ¿Ah? El tráfico vesicular, repito, no es un transporte transmembrana por definición, ¿verdad? No sé si alcanza eso como respuesta. Sí, sí, en el chat ponen sí, ok. Bien. La siguiente pregunta dice, un ejemplo de transporte de proteínas entre compartimientos no topológicamente equivalentes en la célula eucariota es, y las opciones son las mismas que la pregunta 1. Y la respuesta correcta es la misma que la pregunta 1, porque de alguna manera lo que se está preguntando es equivalente. Porque compartimientos topológicamente equivalentes son aquellos que están separados por dos membranas, como por ejemplo el lumen de un organelo y otro, vuelvo a decir, y que se pueden comunicar por el tráfico vesicular. Esos son topológicamente equivalentes. En cambio, los que están separados por una sola membrana, por ejemplo, el lumen de un organelo y el compartimento citosólico, no son topológicamente equivalentes. Y entre ellos, el transporte de moléculas necesariamente implica un paso de transporte transmembrana. Ahora, explicándoles a ustedes me doy cuenta que hay
un cierto problema, digamos, en esta pregunta, en el sentido de que ustedes me dirán, bueno, pero entre el compartimento citosólico y la matriz mitocondrial hay dos membranas. Lo que pasa que ahí las reglas se caen, las matemáticas se caen porque no hay tráfico vesicular con la mitocondria. Pero esta pregunta, la verdad, está mal formulada. Yo la formulé, tendría que haber, para no complicar, tendría que haber, y ejemplificar lo que quería ejemplificar, esta pregunta debería haber dicho la importación al espacio intermembrana de la mitocondria, que es el que está separado por una única membrana del compartimento citosólico y no genera estas complicaciones que les tengo que explicar ahora. ¿Tá? Está mal formulada esta pregunta y complica. Me doy cuenta ahora. Eso se debe a que para hacer estos repartidos no hicimos el ejercicio de hacer las respuestas explicadas sistemáticamente, cosa que para las evaluaciones formales de ustedes sí hacemos. Y al hacer esas respuestas explicadas, este tipo de problemas aparecen y se corrigen. Imagínense que ustedes acá tuvieran en la opción A importación al espacio intermembrana de la mitocondria. O sea, el concepto es que cuando tienen una sola membrana separando dos compartimientos, esos compartimientos no son topológicamente equivalentes, son no topológicamente equivalentes. Y por lo tanto el transporte necesariamente es a través de membranas. Luego la pregunta 3 dice, del punto de vista de su transporte, las proteínas extracelulares, desde que son sintetizadas hasta que alcanzan el compartimento extracelular, sufren, o sea, pasan por varios eventos de transporte transmembrana, varios de transporte vesicular o combinaciones. Acá la respuesta correcta es la C, que las proteínas extracelulares, desde que son sintetizadas hasta que llegan al medio extracelular, pasan por un evento de transporte transmembrana y varios de transporte vesicular. Ese un evento de transporte transmembrana es el ingreso al retículo endoplasmático. Como yo siempre les digo, el primer paso, el paso de entrada al sistema vesicular es transmembrana. Tienen que entrar al sistema vesicular, tienen que atravesar para ello las membranas del retículo endoplasmático. Luego, del retículo endoplasmático para adelante, del retículo endoplasmático al medio extracelular, hay varios pasos de transporte vesicular, del retículo endoplasmático al Golgi-cis, del Golgi-cis al Golgi medio al Golgi-trans, del Golgi-trans a vesículas de secreción, de vesículas de secreción al medio extracelular. O sea que la respuesta correcta acá es la C. Vamos capaz que a revisar el chat, a ver si no hay preguntas, porque esto ha sido Ya revisé, lo estoy difícil. revisando, todo bien, seguí, nomás. Gracias. Luego dice, la pregunta 4 dice, ¿son filamentos del citoesqueleto formados por subunidades con estructura de tipo fibroso predominantemente? Bueno, esto es simplemente de saber, no tiene mucho de razonamiento. Son los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios, cada subunidad, cada proteína individual, molécula individual que lo forma, es predominantemente fibrosa, o sea, alargada, no globular. Más allá que en los extremos hay pequeños dominios globulares. En cambio, en el caso de los filamentos de actina y de los microtúbulos, la subunidad, la actina o la tubulina, son globulares, son proteínas compactas. Luego tenemos, ¿por qué mecanismo es que los filamentos de actina generan el borde de avance característico de la célula de animal en locomoción? Y ahí está el dibujito de una célula animal que está haciendo lo que se dice locomoción, que es como si caminara apoyándose sobre la matriz extracelular. Y esta zona que está del lado de adelante de la célula, que es muy dinámica, que cambia mucho de forma, ¿verdad? Que yo a veces la comparo con la cabeza de una oruga que se está moviendo sobre un piso, digamos, ¿no? Porque se estira hacia adelante, se apoya en un nuevo punto y después trae la parte de atrás. Esto es similar. Bueno, a este borde de avance se refiere la pregunta. Y las opciones son movimiento de filamentos en relación a otros filamentos a través de proteínas motoras. Vieron que las opciones en esta pregunta no especifican de qué filamentos estamos hablando, ¿verdad? De algún filamento del citoesqueleto, ahora lo discutimos.
La primera opción es movimiento de filamentos en relación a otros filamentos. Eso quiere decir la situación donde tenemos haces con H y C de filamentos, ¿verdad? Así o así, en general así antiparalelos, y a través de las proteínas motoras estos filamentos se desplazan así, unos en relación a otros. Luego tenemos movimiento de filamentos en relación a la membrana plasmática a través de proteínas motoras, que es algo que también ocurre, que se mueven. Si la membrana plasmática está fija en un lugar, el filamento se mueve en relación a la membrana plasmática por una proteína motora que conecta ambas cosas. Movimiento de vesículas de membrana en relación a filamentos, eso se refiere a las vesículas de membrana que se mueven también ayudadas por proteínas motoras a lo largo de filamentos. Y finalmente la última opción es alargamiento de filamentos, o sea, la situación donde un filamento crece, incorpora sus unidades libres y crece. Esto, bueno, como ya les dije, claramente refiere a los filamentos del citoesqueleto. Tenemos que en realidad preguntarnos qué filamentos del citoesqueleto, ¿verdad? Y bueno, el conocimiento de base relevante es que de los 3 grandes tipos de filamentos del citoesqueleto, los que le dan forma a la membrana plasmática, los que hacen cambiar de forma a la membrana plasmática, los que generan la dinámica de la membrana plasmática, como por ejemplo este borde de avance y otros fenómenos, pero este es un fenómeno dentro de ese conjunto, que la membrana plasmática se estira hacia adelante. Los filamentos que hacen ese conjunto de cosas son los filamentos de actina. Son los que dan forma y hacen cambiar la forma a la membrana plasmática. Lo que sea locomoción celular, lo que sea fagocitosis celular, lo que sea generación de salientes, de protrusiones que decimos de membrana plasmática, ya sean fijas o temporarias, casi todo son filamentos de actina trabajando. Las excepciones a eso son 2 estructuras que en realidad no estudiamos en este curso, que son las cilias y los flagelos eucariotas, que están basados en tubulina. Les digo eso como una excepción. Pero que además son estructuras permanentes. Estas estructuras dinámicas son siempre basadas en actina. Y en particular, en el borde de avance lo que hay es alargamiento de los filamentos de actina. Lo que se dice, si bien no es una palabra muy correcta desde el punto de vista químico, polimerización de los filamentos de actina, que en el borde de avance incorporan unidades de actina libres y crecen y empujan la membrana plasmática hacia adelante. Eso es característico de la célula animal haciendo locomoción. Bien. Yo mientras no me digan nada, sigo, ¿no? Ya sea por el chat Sí, adelante, o adelante. verbalmente. Ustedes interrumpan si hay algo que quieran que se explique con más detalle. Dice, ¿cómo se llama la zona de interacción entre la membrana plasmática y el citoesqueleto, que usualmente es rica en actina? Las opciones son lámina nuclear, glicocálix, córtex celular y haz contráctil. La opción correcta es córtex celular. Esto, bueno, hay que saberlo, ¿no? El córtex es la zona de eso, la zona donde el citoesqueleto se pega a la membrana plasmática. Y todo esto que dijimos de la actina ocurre justamente a nivel del córtex celular, ¿verdad? Son los filamentos de actina del córtex, por ejemplo, que se alargan y generan el borde de avance. Pero bueno, los fenómenos que ocurren a nivel del córtex y las proteínas del córtex es mucho más variado y complejo que eso que les dije recién. El córtex es entonces la zona especializada del citoesqueleto que está en contacto con la membrana plasmática y que da forma a la membrana plasmática. Las otras opciones que tenemos acá no tienen en realidad nada mucho que ver. La lámina nuclear es una estructura basada en filamentos del tipo de los filamentos intermedios que le da forma al núcleo desde adentro. El glicocálix es el conjunto de las cadenas de carbohidratos que está del lado de afuera de la membrana plasmática en las células animales, y haces contráctiles son conjuntos de filamentos de actina y de miosinas de determinado tipo, dispuestos de manera de justamente que esos filamentos de actina se puedan mover unos en relación a los otros, lo cual en la práctica genera, de una manera que no le puedo mostrar bien con las manos, que genera que esos haces, que esas piolas, digamos, por decir así, dentro de las células, se acorten y generen fuerzas de este tipo, fuerzas de contracción.
que es una de las formas en las cuales funciona la actina, trabajando con miosinas en haces contráctiles para generar fuerzas de contracción. Otra de las formas que trabaja la actina, que genera cambios, por los cuales genera cambios la actina, es la que ya vimos, el alargamiento, la polimerización de filamentos. Y la tercera gran forma en la que trabaja la actina es sirviendo de rieles para movimiento, por ejemplo, de vesículas a lo largo de ellas, que es un tipo de funcionamiento más análogo al que tienen los microtúbulos, que también sirven de rieles o vías o caminos para el movimiento de vesículas arrastradas por proteínas motoras. Luego tenemos las miosinas, son la pregunta 7, las miosinas son proteínas de revestimiento, proteínas adaptadoras, proteínas motoras o receptores de señales, claramente son proteínas motoras. La definición de proteínas motoras es, proteínas que se unen al ATP, causan la hidrólisis del ATP y en definitiva hacen ciclos entre estar unidas a ATP y estar unidas al producto de hidrólisis, o sea, ADP, adenosina difosfato, luego vuelven a unir a ATP. Y en esos ciclos de unión a ATP, hidrólisis y unión a ADP y de vuelta a ATP, cambian de forma, esas proteínas cambian de conformación, y al hacerlo generan movimientos. Típicamente las proteínas motoras funcionan con microtúbulos o con filamentos de actina, generando fuerzas o movimientos o cambios apoyándose en esos filamentos del citoesqueleto. Las otras opciones no son correctas. Proteínas de revestimiento y proteínas adaptadoras son aquellas proteínas que dirigen el tráfico vesicular, en particular que dirigen la gemación, que se llama el proceso de formación de vesículas de membrana en el tráfico vesicular, y receptores de señales, bueno, son esos, son receptores de señales, de molécula señal. La pregunta 8 dice cuál o cuáles de las siguientes proteínas del esqueleto tienen nucleótidos por ligandos, ¿verdad? Y las opciones son miosinas solamente, miosinas y actina, actina y tubulina, miosinas, actina y tubulina. Bien, entonces recordemos por supuesto lo que son nucleótidos, ¿verdad? Un nucleótido está formado por una nucleobase, una base nitrogenada especial, una purina o una pirimidina, usualmente, un azúcar de 5 átomos de carbono, que es ribosa o desoxirribosa, y uno o más fosfatos. Entonces, dado lo que dijimos hace un momento sobre las proteínas motoras, y que las miosinas son proteínas motoras, ¿verdad? Podemos saber que las miosinas están incluidas en la respuesta correcta, ¿verdad? Porque dado que son proteínas motoras, son proteínas del citoesqueleto. Y tienen nucleótidos por ligando, porque tienen el ATP y el ADP por ligando, ¿verdad? Se unen a ATP, catalizan su hidrólisis, quedan unidas entonces después a ADP, y entonces cambian de conformación, y después vuelven a intercambiar ese ADP por ATP, etc. Tienen ATP y ADP por ligandos. ¿Qué pasa con las otras que están acá en la vuelta, la actina y la tubulina? Bueno, si ustedes estudiaron este tema, se acordarán que en la dinámica de los filamentos de actina y en la dinámica de los microtúbulos participan nucleótidos. Porque la actina, bueno, empecemos por la tubulina. La tubulina se une a GTP, guanosina trifosfato, y también lentamente cataliza su hidrólisis a GDP, y eso genera un pequeño cambio conformacional en la tubulina, no tan grande como los cambios que hay en las proteínas motoras, pero un pequeño cambio conformacional, y eso de una manera que no se los puedo explicar en un momento acá y tampoco vale la pena, es lo que da lugar a esa dinámica de los microtúbulos, a lo que se llama la inestabilidad dinámica de los microtúbulos. Álvaro, hay algo de la explicación inicial que te repreguntan, como que no se entendió, dicen, Sí, del inicio de la explicación. De esta pregunta, de la 8. De la 8, sí. Está. Bueno, termino para redondear y después vuelvo. Así como la tubulina tiene un nucleótido ligando, que en el caso de la tubulina es el GTP y el GDP,
la actina tiene por ligando ATP y ADP, y pasa un poco lo mismo. La dinámica de la actina, ¿verdad? Está en los filamentos de actina, está controlada por ese nucleótido que tiene por ligando. La actina une ADP, cataliza lentamente la hidrólisis de ese ATP a ADP, y la actina unida a ADP tiene una conformación un poquito diferente que unida a ATP. O sea que el GTP en el caso de la tubulina y el ATP en el caso de la actina controlan la dinámica de esos filamentos, sin que la actina y la tubulina sean proteínas motoras, ¿tá? Porque acá lo que se controla es si el filamento crece o se achica. En cambio, en el caso de las proteínas motoras, el nucleótido unido controla, dirige, digamos, impulsa energéticamente el movimiento de las proteínas motoras a lo largo de un filamento, que es diferente. Empiezo de vuelta entonces, de otra manera. ¿Cuáles proteínas del citoesqueleto tienen nucleótidos por ligandos? Cuando decimos nucleótidos, ¿verdad? Hay nucleótidos un poquito más complejos, pero nosotros lo primero que podemos pensar es en adenosina difosfato, adenosina trifosfato, adenosina monofosfato, y los correspondientes nucleótidos que en vez de adenosina tienen guanosina, o sea G, o tienen citosina, o sea C, o tienen timina, o sea T, o tienen uridina, o sea U, digamos, esos son los más comunes, ¿tá? Entonces, para responder esta pregunta tenemos que recordar que la miosina es una proteína motora, que las proteínas motoras siempre unen ATP y utilizan la hidrólisis del ATP para caminar, es así, caminar a lo largo de un filamento. O sea que la miosina está dentro. Y luego tenemos la actina y la tubulina, que no son proteínas motoras, pero que igualmente unen nucleótidos, GTP y después GDP en el caso de la tubulina, y ATP, ADP en el caso de la actina, y el estado de fosforilación de esos nucleótidos, o sea, que sea GTP trifosfato, GDP difosfato, o en el caso de la actina, que sea ATP o ADP, controla la conformación de la proteína, y eso controla el alargamiento o acortamiento de los filamentos correspondientes. ¿Está? Bueno, espero que con esto haya quedado más claro, si no vuelvo para atrás. Sigo. ¿Qué tipo de tejidos animales se caracterizan por abundancia de matriz extracelular? Sencillamente estos son los tejidos conjuntivos, ¿tá? En los tejidos conjuntivos en general las células no están unidas, por lo menos no están unidas en forma permanente unas con otras, sino que están metidas adentro de una matriz, que es justamente una matriz extracelular, un conjunto de fibras, generalmente proteínas, glicoproteínas, también polisacáridos, alargados, ¿verdad? Todos entrecruzados, ¿verdad? Dentro de el cual están las células. En cambio, en los otros grandes tipos de tejidos animales, los nerviosos, los musculares, los epiteliales, las células están unas contra otras. Hay lo que se dice uniones intercelulares. Uniones proteína a proteína que conectan, unen una célula con otra. Que no impide que además pueda haber matriz extracelular en menores cantidades de lo que hay en los conjuntivos. Luego tenemos la 10, los filamentos intermedios de células vecinas en los epitelios se conectan mecánicamente a través de, y bueno, esta es de saber, de haber leído, se conectan a través de desmosomas. Desmosomas son uniones intercelulares, ¿verdad? Célula a célula, especializadas en conectar mecánicamente las redes de filamentos intermedios de células vecinas, de manera que trabajen en conjunto. O sea que si ese conjunto de células, ese epitelio, es estirado, es traccionado, ¿verdad? Los filamentos intermedios, ya no de cada célula, sino de todas las células funcionando en forma solidaria, resistan ese estiramiento y de esa manera impidan que ese epitelio se rompa. Hay personas que tienen defectos genéticos en los filamentos intermedios o en los desmosomas,
y lo que tienen es que frente a muy pequeñas, el problema que tienen es que frente a muy pequeñas exigencias, digamos, sobre la piel, estiramiento, gesticulación, yo qué sé, movimientos, sufren de, ¿cómo se dice?, de ampolla, digamos, la piel se separa. Bueno, ¿cuál de las siguientes estructuras permite separar compartimientos de un organismo multicelular de forma que tengan diferentes composiciones? Bueno, acá hay que mirar bien organismo multicelular, ¿verdad? Un organismo formado por muchas células, como es el caso del ser humano. Compartimientos, la palabra compartimientos la hemos usado mucho a nivel subcelular, ¿verdad? Los compartimientos de la célula Álvaro, eucariota. Álvaro, ¿Sí? disculpa, hay una duda en el chat referida a la pregunta anterior en relación a... dice, yo tengo una duda, en la clase que se habló de que, por ejemplo, el epitelio que recubre el estómago estaba unido por uniones estrechas y gracias a esto el ácido clorhídrico del estómago no salía de la cavidad. ¿Entendí mal? No, es correcto, lo que Porque pasa es perfectamente correcto eso. Lo que pasa es que eso es un fenómeno diferente, digamos. Los desmosomas y las uniones estrechas son dos tipos de uniones intercelulares que aparecen en ciertos epitelios que tienen funciones diferentes. La función de los desmosomas es darle resistencia mecánica a ese epitelio, evitar que el epitelio se rompa, especialmente cuando es estirado. La unión estrecha, unión estanca, tiene por función exactamente lo que dijo el compañero o compañera recién, evitar que atraviesen moléculas o iones de un lado del epitelio a otro. Entonces son dos tipos de uniones intercelulares con diferentes funciones. Podríamos mencionar acá también la unión adherens o banda de adhesión, que lo que hace es conectar los citoesqueletos, los filamentos de actina de células vecinas en los epitelios, y eso permite que ciertos epitelios por ejemplo, se contraigan en forma coordinada, y eso es muy importante en particular durante el desarrollo de los organismos multicelulares, ¿no? Son diferentes uniones intercelulares que son particularmente importantes, sí, en los epitelios. Bueno, sigo con la pregunta 11, que decía, ¿cuál de las siguientes estructuras permite separar compartimentos de un organismo multicelular de forma que tengan diferentes composiciones? Yo les decía que esto de generar compartimentos que puedan tener diferentes composiciones, o sea, diferentes proteínas, diferentes concentraciones de sodio, potasio, calcio, hidrogeniones, lo que sea, lo trabajamos bastante a nivel subcelular, o sea, las membranas internas separan diferentes compartimientos adentro de la célula. Por ejemplo, yo que sé, el pH del lisosoma es más ácido que el pH citosólico. Pero cuando tenemos organismos multicelulares, esta separación entre compartimientos también ocurre a un nivel de organización biológico más alto, ¿no? Los epitelios en particular, que son láminas de células eh, dispuestas de manera bidimensional, simplificando, ¿verdad? Generan justamente láminas o láminas curvadas que cierran cavidades. Los epitelios permiten a veces que compartimientos que están de un lado del epitelio y de otro lado del epitelio tengan diferentes composiciones. Pero para que eso realmente funcione, entre célula y célula del epitelio, entre célula y célula vecina del epitelio, no se puede colar nada, porque si entre célula y célula se cuelan iones o se cuelan moléculas o se cuela, incluyendo agua, no tenemos entonces diferentes composiciones. Para que pueda haber diferentes composiciones, las membranas plasmáticas de las células vecinas de ese epitelio tienen que estar muy unidas. Tiene que haber proteínas que cierren el espacio entre membrana y membrana para que ahí no pase nada. ¿Y qué son esas proteínas? Justamente aquello a lo que hacía referencia a la pregunta que contesté hace un momento. Son las uniones estrechas o estancas.
¿Ah? Entonces la respuesta correcta acá es la opción C, ¿verdad? Por supuesto, precisamos un epitelio para separar compartimentos con diferentes composiciones a nivel multicelular, ¿verdad? Pero no es cualquier epitelio, precisamos un epitelio con uniones estrechas, porque si no, se cuelan moléculas entre las células del epitelio. Espero que haya quedado claro ahora este bloque, si no me dicen y vuelvo para atrás. Dice la pregunta 12. En un organismo multicelular con un sistema digestivo, porque no todos los organismos multicelulares tienen un sistema digestivo, ¿verdad? Hay algunos organismos sencillos que no lo tienen. El medio extracelular interno, concepto muy importante, está separado de la luz del sistema digestivo por, y hay una serie de opciones. Entonces acá, capaz que corresponde o conviene que yo defina qué es el medio extracelular interno y qué es la luz del sistema digestivo. El medio extracelular interno es el líquido que en un organismo con muchas células, como el nuestro, baña a todas las células por el lado de afuera, ¿verdad? Y que en el caso nuestro se continúa con el líquido de la sangre, de la linfa. Pero a su vez que está separado justamente por epitelios con uniones estrechas, está separado de los líquidos del cuerpo, ¿cómo les voy a decir? Que están en contacto con el medio externo. Por ejemplo, la saliva no es medio extracelular interno, o el líquido del intestino, o el líquido que baña el interior de los pulmones, ¿verdad? Porque eso se continúa con el medio externo al organismo. El medio extracelular interno es lo que baña a las células adentro de los tejidos, y que es un líquido que está sometido a una homeostasis, a un control muy fino, que tiene concentraciones de glucosa, de iones, etcétera, de aminoácidos reguladas en un entorno muy, muy preciso en condiciones de salud, y que usualmente además es estéril. Ahí en condiciones de salud, en principio no habría bacterias, virus, etc. Y ese medio extracelular interno justamente no es continuo, no se mezcla con lo que está en la luz, o sea, en el agujero, en el espacio interno del sistema digestivo. Ese líquido o sólido que está en la luz del sistema digestivo no está sometido a homeostasis, o sea, su concentración varía según lo que comamos, y no es estéril. Por supuesto que ustedes saben que en la luz del intestino hay cantidades fantásticas de bacterias vivas, ¿verdad? En condiciones normales, en condiciones de salud. Entre una cosa y otra, que es lo que pregunta la pregunta 12, hay un epitelio con uniones estrechas. Estamos repreguntando más o menos las mismas cosas en este bloque de preguntas. ¿Tá? Ese epitelio con uniones estrechas o estancas, ¿verdad? Que es el epitelio del estómago, el epitelio del intestino delgado, grueso, tiene uniones estrechas y separa el medio interno del cuerpo, el que está controlado por la homeostasis, con los líquidos y sólidos de la luz del sistema digestivo. Muy parecido a la pregunta anterior. Y luego pregunta, en un organismo multicelular, estoy en la 13, el medio extracelular interno, tengo doble el, está separado del compartimiento citosólico de las células por, y hay una serie de opciones, la correcta es las membranas plasmáticas de las células, ¿verdad? El medio extracelular interno, ese medio interno, ese líquido que baña las células, ¿verdad? Y que tiene una composición homeostáticamente regulada, está separado del compartimento citosólico de cualquier célula por la membrana plasmática de esa célula, ¿verdad? Bien, si no hay dudas en este bloque, vamos a seguir para el bloque siguiente, pero doy un momentito para que me puedan preguntar.
Gustavo, ¿vos recolectás alguna Sí, duda por ahí? no, no, una duda mía, digamos. No, que me pregunto porque vos estás hablando un poco del medio extracelular interno y medio extracelular de la luz de los órganos, digamos, que es lo que está volviendo sobre lo que vos ya dijiste, ¿no? Pero es lo que está como en continuo con el medio ambiente, digamos, yo qué sé, la luz de nuestro tubo, de lo que está en nuestro aparato digestivo es continuo, bueno, con la boca y con lo que ingerimos del exterior y la luz del pulmón, con el coronavirus que anda por ahí y así, digamos, ¿no? Hay una continuidad. Y eso está separado por un epitelio del medio eh, interno propiamente. Entonces, no, simplemente como para el medio extracelular interno, que es, por ejemplo, la sangre que irriga, es parte de ese medio extracelular interno que irriga por dentro a todo el organismo, bueno, la linfa, como decías vos, me pregunto si no tenemos que pensar también no solo en la parte como líquida, sino también en la matriz extracelular como parte de ese medio extracelular interno, la lámina Sí, basal, qué sé yo. sí, correcto, sí, 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 Digo para correcto, que, Gustavo. Sí, está bien está bien. O sea, uno dice líquido, pero bañados por ese líquido hay estructuras fijas, en particular la matriz extracelular. un poco a eso iba como simplemente pensar, yo qué sé, en un epitelio, bueno, de un lado del epitelio está eh, el exterior del organismo, digamos, porque es continuo con el exterior del organismo, y del otro lado está el interior del organismo, y bueno, un poco ese epitelio separa esos dos medios, digamos, ¿no? Que son Sí, extra. Nada más, era un poco como para redondear la idea, nada más. claro, en el mismo compartimiento que se encuentra ese líquido que le llamamos como el medio interno, en el mismo compartimiento hay matrices extracelulares que le dan forma, consistencia, ¿verdad? A ese compartimiento y que es particularmente abundante en los tejidos conjuntivos. Y en los tejidos conjuntivos son el tipo de tejidos en los cuales las células son más móviles, además porque pueden justamente, al no haber uniones intercelulares, las células no están fijas y en cambio se apoyan en esa matriz extracelular para hacer esa locomoción de la que hablamos antes. Ujú. Y por supuesto, bueno, la sangre, que es un tejido muy particular porque es un tejido líquido, ¿verdad? A veces se la agrupa más o menos dentro de los conjuntivos, ¿verdad? Porque ese líquido, el plasma de la sangre, bueno, sustituye a lo que sería una matriz extracelular más consistente, más sólida en otros casos. Pero en definitiva allí las células están separadas entre sí, ¿verdad? Y por supuesto pueden moverse. Esto Sí, tocamos, después hay una pregunta de Natalia que se va para otro lugar, pero bueno, es un poco relacionada, no sé si relacionada, pero dice, y si nos pidieran que separa el organelo del citosol, sería la membrana de los organelos. no, Eh, está buena la pregunta, me gustó, me sí, gustó. Claro que sí, lo que separa exacto. el lumen del organelo del compartimento citosólico es la membrana del organelo. Perfecto. Hola. Hola, Gustavo, creo que estabas diciendo algo y yo Sí, no estaba leyendo el chat, era una respuesta de Natalia a otro compañero, simplemente Perfecto. que preguntaba que iba por ese lado la pregunta, pero sí, hay una analogía entre la célula en una escala y el organismo en otra escala. Claro, Lo que es la claro. membrana, lo que son las membranas a nivel celular, son los epitelios a nivel organísmico, ¿verdad? Eso es un poco así. Exacto. Y lo que es la luz de los órganos puede ser, qué sé yo, la luz de los organelos. Claro. Hay una analogía, digamos. Hay una analogía y también hay membranas más impermeables y más permeables. Yo les digo, la membrana interna mitocondrial es sumamente impermeable, en particular a los iones. En cambio, la externa tiene porinas.
¿no? Y a nivel de los epitelios también hay epitelios más permeables y hay epitelios que tienen, ¿cómo se dice? Uniones estrechas que son más impermeables, ¿no? Son analogías, pero a diferente nivel de organización, está claro. Y también otra analogía que a veces hacemos es, también comparando diferentes niveles de organización, ¿verdad? Es el lisosoma a nivel celular, como compartimento digestivo, al cual se vierte ácido, enzimas hidrolíticas y se producen hidrólisis, y a un nivel de organización mucho más alto, el estómago de los animales, que es formado obviamente por muchas células, ya dijimos, epitelios con uniones estrechas, pero también al espacio ahora extracelular, que es la luz del estómago, se vierte ácido e enzimas hidrolíticas, ¿verdad? Perfecto, yo creo que podés seguir, Álvaro, porque Sí, no hay más nada en el sí, chat. sí, sí, sí. Algo que Bueno, quieran comentar y simplemente se mandan, digamos, y ya sí, está. sí. Ahora viene un bloque, muchachos, que tiene por fin ilustrar el tema de señalización, de transducción de señal y señalización adentro de la célula, y también ilustrar, digamos, los vericuetos, la versatilidad que tiene el funcionamiento de las proteínas, ¿verdad? Entonces, lo mejor es ilustrarlo con casos particulares, y no es porque nosotros queramos que sepan de memoria esos casos particulares, ¿verdad? Este caso en particular acá menciona a la IL-4, la proteína de JAK, la proteína STAT6. La elección del sistema es bien caprichosa, no pretendemos que ustedes sepan lo que es la STAT6, etc. Es para ilustrar sobre un ejemplo concreto. Entonces, en el bloque dice, el bloque se introduce con la molécula señal extracelular IL-4, una proteína, al unirse a su receptor, causa la activación de las quinasas citosólicas llamadas JAK, asociadas al receptor. Las JAK activadas catalizan la fosforilación de la proteína STAT6, que en su forma no fosforilada también se une al receptor de la IL-4. STAT6 fosforilada forma un dímero, o sea, un dímero quiere decir las dos moléculas unidas, que es transportado al núcleo donde activa la transcripción de ciertos genes. Esto es un poco difícil sin un dibujo, ¿tá? La verdad podríamos haber incorporado un dibujo, pero bueno, yo se los trato de explicar ahora con las manos. IL-4 es una proteína, que es una molécula señal extracelular, o sea, acarrea señales entre una célula y otra. Sabemos que ese tipo de moléculas, moléculas señal, son reconocidas por lo que se llama receptores, que transmiten esa información hacia el interior de la célula que expresa el receptor. Esa información se transforma en otros cambios bioquímicos adentro de la célula. En este caso, se nos explica, la unión de la IL-4 a su receptor causa la activación de quinasas citosólicas. Ahí, por supuesto, tienen que saber lo que son quinasas, que son, recordemos, enzimas que utilizan el ATP para catalizar la fosforilación de otras moléculas, la adición covalente de grupo fosfato a otras moléculas, diversas. Pero hay muchas de estas quinasas, no todas, que catalizan la fosforilación de otras proteínas. ¿Tá? En este caso, se nos dice que las quinasas JAK, catalizan la fosforilación de la proteína STAT6, que antes de ser fosforilada, también se une al receptor de la IL-4. Entonces ustedes tienen que imaginar el receptor de la IL-4. De un lado une la IL-4, del otro lado tiene sitios para que se unan las JAK y STAT6, porque las JAK están asociadas al receptor y STAT6 en forma no fosforilada también está unida al receptor. Se encuentran ahí, ¿verdad? Cuando se une la IL-4 algo cambia de tal manera que las JAK se activan como quinasas, adquieren la actividad quinasa, ¿verdad? La actividad de catalizar fosforilación y utilizando ATP, catalizan la fosforilación de esta STAT6.
Esta STAT6, una vez que está fosforilada, se une, en realidad se une así como cabeza con cola, eso no aparece en la letra, ¿verdad? Dos subunidades fosforiladas forman lo que se dice un dímero, ¿verdad? Una cuestión doble, se separa del receptor y va al núcleo. Y en el núcleo activa procesos transcripcionales. ¿Tá? Esto seguramente les va a parecer espantosamente complicado. ¿Tá? Este es uno de los sistemas de señales más simples que hay, literalmente se lo toma como ejemplo de un sistema particularmente simple en la célula eucariota, e igualmente la explicación está simplificada. O sea, estos procesos de transmisión de información son súper complejos. ¿Tá? Pero es importante como acostumbrarse a manejar casos nuevos que uno no vio antes, y a decir, bueno, esto lo puedo entender, porque yo tengo la base para poder entender esto. Yo sé lo que es una quinasa, sé lo que es una molécula de señal extracelular, sé lo que es un receptor, sé lo que es un dímero, sé lo que es el transporte al núcleo, digamos. Y no asustarse frente al hecho de encontrar nombres nuevos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se llama el proceso por el cual la señal extracelular llevada por IL4 da lugar a señales intracelulares? Concretamente, las JAK activadas y STAT6 fosforiladas. Eso tienen que saberlo, eso es lo que se dice transducción de señal. No traducción, que es la síntesis proteica en términos biológicos, sino transducción, que es la transmisión de una señal de una base física a otra. En realidad, transducción se usa en la física, en la electrónica, en la tecnología, ¿verdad? Para denominar el proceso por el cual una señal que es transmitida, por ejemplo, en forma eléctrica, se transforma en una señal sonora, o de una señal sonora a una señal eléctrica, como ocurre, yo que sé, en un micrófono. Eso es una transducción de señal. En términos biológicos, se usa mucho también transducción de señal. Una determinada molécula extracelular toca un receptor y ese receptor gatilla un cambio a nivel citosólico, ¿verdad? Donde se generan o se cambian otras moléculas, aparecen fosforilaciones, cascadas de iones, etc. Entonces hubo una transducción de señal. Luego la pregunta 15 dice, ¿en qué compartimiento o compartimientos celulares ¿Profe, razona podés usted? repetir lo último? Sí. Transducción, que no es traducción, quiere decir la transmisión de una señal, de una información, cambiando la base física de la información de una a otra. O sea, por ejemplo, yo hablo ahora, es una señal sonora, y la máquina tiene un micrófono que transduce esa señal sonora, transformándola en una señal eléctrica o electrónica, que luego se transmite por la internet, ¿verdad? Y en la computadora de ustedes sufre una transducción inversa de esa señal Sí, electrónica. eso me acuerdo. En la clase había mostrado una foto que se compartía en el grupo WhatsApp y después pasaba por las antenas, no sé qué, y después volvíamos a obtener la foto. Pero yo te preguntaba porque dijiste una molécula extracelular toca y ahí me quedé, por eso quería que repitieras. Dale, una molécula señal extracelular toca un receptor, que es una proteína no necesariamente de membrana plasmática, pero tiene que ser de membrana plasmática cuando la molécula señal extracelular no puede atravesar las membranas por difusión simple. O sea, cuando la molécula señal extracelular es polar y o macro, grande, el receptor está en la membrana plasmática, ¿verdad? Esto es un paréntesis. Cuando la molécula señal extracelular es un lípido o un gas disuelto que atraviesa por difusión simple las membranas, el receptor puede estar adentro, puede estar en el citosol o en el núcleo. Eso es un paréntesis. Pero el punto es, la molécula señal extracelular toca el receptor y genera algún cambio de conformación o de disposición del receptor. A veces lo que hace es que más de una molécula de receptor se junten, ¿no? Y eso genera un cambio a nivel intracelular. Por ejemplo, típicamente, muchas veces es así, activa una quinasa intracelularmente. Y esa quinasa empieza a catalizar la fosforilación de X molécula, generando una molécula fosforilada donde antes no la había, ¿no?
Entonces, esa es la transducción. En este ejemplo en particular, la señal extracelular es la IL-4. La señal intracelular es la JAK activada y la STAT fosforilada. Entonces la señal, primero en el medio extracelular, la señal era llevada, era transportada por la IL-4, bajo la forma de IL-4. Del lado intracelular, la señal es transportada, bueno, como STAT6 fosforilada y dimerizada, que va al núcleo. ¿Sí? Está perfecto, gracias. Cambia de forma, la señal cambia físicamente, de un lugar se mueve a otro lugar y a su vez cambia de forma, no sé cómo se puede como... sí, no sé, imagínate es que estuviera transportada sentado... de una manera diferente, ¿no? Es transportada o llevada de una manera diferente, ¿no? Es transportada de una manera diferente, exactamente, exactamente. Es como, no sé, imagínate que estás sentada en la clase al lado de una compañera, le decís algo al oído, que no sé, que le diga algo a la compañera que está a su vez del otro lado, al lado tuyo, al lado de la compañera, no sé, le pedís que te alcance, no sé, un sacapunta a la compañera del otro lado. No sé, entonces vos le decís algo al oído, no le decís a fulanita que me alcance el sacapunta, entonces bueno, esa señal que es pedirle un sacapunta es la señal, bueno, tú la transformás en pedirle el sacapunta a la que está del otro lado. Y bueno, y eso resulta en un efecto, que es que después yo qué sé, el sacapunta vuelve. En este caso no sé, estoy inventando una analogía, pero es como que se transforma, digamos. Y tiene consecuencias, digamos. En este caso, la consecuencia última, según lo que explica la letra, es la activación, última o no, porque activa la transcripción de determinados genes. Entonces esos genes a su vez después van a sintetizar determinadas proteínas y esas proteínas van a tener determinados efectos, porque van a producir determinados, no sé, lo que fuera. Entonces hay como una serie de pasos que es en definitiva para lo que fue optimizado el sistema para responder a esa señal. En última hay una señal y un efecto producido por esa señal. Entre la señal y el efecto hay una serie de pasos que pueden ser más o menos largos y qué sé yo. El efecto buscado, por ejemplo, si tu compañera de la derecha, estuvieras en un salón y tu compañera de la derecha te dice, no le dices sacapunta a tu compañera de la izquierda, bueno, el efecto buscado es el sacapunta. Entonces tú le das la señal esa de decirle al oído que te preste sacapunta, bueno, tú le sacás el sacapunta a la cartuchera, por ejemplo, ni siquiera se lo pedís a la compañera y se lo devolvés, yo qué sé, hay como una... No sé si se entiende, es un poco boba la analogía, es más, pero está. Bien, gracias Gustavo. Y después dice, de este sistema dice, ¿cuáles de las siguientes proteínas, o debería decir cuál o cuáles, de las siguientes proteínas necesariamente tiene o tienen que ser ligandos del receptor de la interleuquina 4? ¿No? Entonces acá, bueno, para esto tienen que entender el sistema de proteínas, este pequeño sistema de proteínas, ¿no? Entonces hay una cosa que es como evidente, que es que la interleuquina 4 tiene que ser ligando del receptor, casi por definición, ¿verdad? Porque no existe un receptor que no tenga un ligando. Pero además del ligando específico, que es el que transporta la señal extracelular, ese receptor... no, perdón, me estoy salteando la pregunta 15, que sería muy bien explicar antes de ir a la 16, perdón, porque eso ayuda. Perdón, voy para atrás. En la pregunta 15 dice, ¿en qué compartimiento o compartimientos celulares razona usted que tiene que estar el receptor de la interleuquina 4? Dice el núcleo, el compartimento citosólico, el medio extracelular, o el compartimento citosólico y el medio extracelular como proteína transmembrana. Que esta opción, la D, es la correcta, porque dijimos en un paréntesis hace un momento que si la molécula de señal extracelular no puede difundir libremente por las membranas, el receptor tiene que estar en la superficie, tiene que estar en la membrana plasmática. Las únicas moléculas biológicamente relevantes que pueden difundir libremente por las membranas son algunos lípidos o otras moléculas bastante hidrofóbicas y, bueno,
gases disueltos, el oxígeno disuelto, el óxido nítrico, etc. Pero las proteínas, como el caso de la interleuquina 4, los péptidos, los nucleótidos, las moléculas polares, los iones, no pueden difundir libremente a través de membranas. Entonces los receptores que reconocen ese tipo de señales tienen que estar en la membrana plasmática. Y como tienen que generar cambios para el compartimiento citosólico, tienen que estar a caballo, tienen que estar asomando al medio extracelular y con otra parte mirando al citosol. O sea que tienen que ser proteínas transmembrana de membrana plasmática. Eso, de alguna manera, yo ya lo había dicho en un paréntesis en el contexto de otra explicación, pues es muy difícil entender esto sin entender todo, digamos, todo se integra. Y ahora viene, sí, la pregunta 16, que es cuáles necesariamente tiene que ser ligando el receptor de interleuquina 4, y estaba diciendo que es obvio que la interleuquina 4 va a ser un ligando, pero también hay otros ligandos que están del lado citosólico, que son los que permiten a ese receptor, que justamente es transmembrana, le permiten transducir, de vuelta a esta palabra, la señal hacia el compartimiento citosólico. ¿Tá? Y entonces, ¿esos ligandos cuáles son? Y son JAK y STAT6, por cómo surge de lo que dice acá más arriba. Dice, la unión de la interleuquina 4 a su receptor causa la activación de las quinasas JAK asociadas al receptor. Si están asociadas, quiere decir que están unidas, y en principio son ligandos del receptor. Reconozco que podría haber opciones más complejas como que estuvieran asociadas a través de una tercera proteína que estuviera en el medio. Eso la verdad que no lo consideré al plantear la pregunta, pero no es el caso. Y luego, STAT6, que en su forma no fosforilada también se une al receptor. O sea, la parte citosólica del receptor tiene sitios para JAK y STAT6, y entonces frente a cambios en el receptor desencadenados por la unión de la interleuquina 4 del lado extracelular, hay cambios a nivel citosólico que llevan a que la JAK se active, fosforile a la STAT se junte como un dímero y vaya a parar al núcleo. En definitiva, la respuesta correcta de la pregunta 16 es la D, que todos estos protagonistas que aparecen acá, la interleuquina 4, la JAK y la STAT6, son ligandos del receptor, la interleuquina 4 del lado extracelular y JAK y STAT6 del lado citosólico. Luego seguimos con el sistema, dice cuál o cuáles de las siguientes moléculas necesariamente tienen que ser ligandos de JAK. Y las opciones son el receptor, STAT6, que ya podemos decir que son correctas, porque ya dijimos que JAK se une al receptor, y por otro lado JAK cataliza la fosforilación de STAT6. Para catalizar la fosforilación de STAT6 tiene que unirse a STAT6, ¿verdad? Porque las enzimas no actúan a distancia. Así que STAT6 tiene que ser otro ligando. Y el otro protagonista que aparece acá, que aparece solo en la última opción, es el ATP. Es el ATP. Y otra vez, si ustedes saben lo que es una quinasa, y ya dijimos que es una quinasa, saben que las quinasas utilizan ATP. Catalizan fosforilaciones, pero ese fosfato ¿de dónde viene? Viene del ATP, que se convierte en ADP, que es un producto de la reacción, ¿no? La reacción es ATP más, en este caso, STAT6 no fosforilada, se convierte en ADP más STAT6 fosforilada. Eso lo cataliza, ¿qué cosa? La quinasa, en este caso la quinasa JAK. O sea que la opción correcta acá es la D, la 17 es la D. La 18 dice, ¿cuántos pasos de transporte transmembrana razona usted que debe sufrir el dímero de STAT6 fosforilado para ingresar al núcleo? Y la respuesta correcta es que ninguno, porque, esto ya lo dijimos medio de paso en otro contexto, hace un momento hoy, entre el compartimiento citosólico y el interior del núcleo no hay ninguna barrera de membrana, porque a nivel de los poros nucleares no hay ninguna barrera de membrana. Hay un espacio de agua, que es un espacio estrecho, que no es de pasaje libre, es de pasaje libre para los solutos pequeños, pero para los solutos grandes hay una restricción y hay una selección de qué es lo que pasa, ejercida por lo que se llama el complejo de poro. De todos modos, allí no hay una barrera de membrana, o sea que STAT6 fosforilado, bueno, es transportado al interior del núcleo en forma selectiva, es una proteína que
en su forma dimérica, fosforilada y dimérica, expone una señal de localización nuclear y va a ser transportada al interior del núcleo, pero ese transporte no es transmembrana. Es un transporte a través del poro nuclear, que no es un transporte transmembrana, o sea que la respuesta correcta acá de la 18 es la A. Con esto terminamos el repartido tal como estaba planteado, pero podemos volver para atrás o podemos ampliar sobre cualquier subtema que haya quedado, sobre el que haya quedado dudas o curiosidad. Fiorella pregunta en la 17 por qué es la D y no la C. ¿Por qué no es la C? Porque la C tiene el solamente, o sea que excluye a otros ligandos. En este caso estaría excluyendo al ATP, y el ATP necesariamente tiene que ser un ligando de cualquier quinasa. O sea, el ATP es un sustrato obligado de todas las quinasas, y de muchas otras enzimas ni que hablar, pero de todas las quinasas. ¿Tá? Y todos los sustratos de las enzimas necesariamente son ligandos de esas enzimas, porque tiene las enzimas tienen que unirse a los sustratos para poder hacer la catálisis. Los sustratos no pueden estar a distancia. Entonces todos los sustratos de las enzimas son ligandos de esas enzimas. No todos los ligandos de las enzimas, al revés, son sustratos. Porque las enzimas también tienen ligandos, por ejemplo, los reguladores alostéricos, que no son sustratos, porque no participan en la reacción catalizada, pero regulan la velocidad de la reacción catalizada. Pero todos los sustratos necesariamente son ligandos. ¿Sí? Si yo les digo, yo qué sé, no sé, la primera enzima de la glucolisis, yo qué sé, la glucoquinasa, ¿no? Que cataliza la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿no? Utiliza glucosa y ATP. Necesariamente van a ser ligandos de esa glucoquinasa la glucosa y el ATP. No hay vuelta. Además, seguramente tenga otros ligandos que sean sus reguladores alostéricos, lo que sea. Pero para empezar, los sustratos de la reacción tienen que ser ligandos de esa proteína. ¿Sí? Profe, ¿podrías explicar la 16 de nuevo, por favor? ¿Cómo no? Esto sería mejor que yo hiciera un dibujito, pero no sé si me animo porque soy horrible dibujando acá. A ver. Pum, 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 pum. A ver si puedo. Supongamos que este es el receptor, ¿tá? Y que esto que está acá es la membrana plasmática, ¿tá? Y lo que está arriba es el medio extracelular, eso por supuesto es arbitrario, y lo que está abajo es el compartimento citosólico, ¿tá? Le voy a dibujar otra subunidad porque tiene dos subunidades nomás, eso ustedes no tienen por qué saberlo. Acá viene la interleuquina 4, ¿tá? Y se une del lado extracelular al receptor. Y eso genera un cambio del lado intracelular. ¿Tá? Del lado intracelular, o más específicamente citosólico, ¿verdad? Sabemos por lo que dice el bloque que está antes, a ver si puedo cambiar el color, no me doy cuenta dónde se cambia el color. Bueno, pero vamos a hacer otra cosita así. Sabemos por lo que dice el bloque de la pregunta, la letra de la pregunta, que están asociados a la porción citosólica del receptor la quinasa JAK y la forma no fosforilada, y la forma no fosforilada de STAT6. ¿Cómo le cambio el color, Gustavo? ¿Sabes? No me doy cuenta ahí donde... Espérate que no estaba importa, no importa. No le hace. Formato, acá sí, yo qué sé. Pasa que, a ver si lo... En realidad estaba buscando una imagen en la web, pero sí, para pasarla en el chat, pero por eso también Sí,
Sí, yo busqué una y no encontré una que como que fuera suficientemente clara, por eso no la puse. Bueno, imagínense que acá están JAK y STAT6, ¿verdad? Que cuando la interleuquina 4 del lado de afuera toca el receptor de alguna manera cambia de conformación y estas dos proteínas se encuentran sobre la cola, digamos, citosólica del receptor, y una cataliza la fosforilación de la otra, y la otra, o sea, STAT6, una vez fosforilada, pasa a formar como un dímero, digamos, ¿verdad? La proteína queda doble. A ver, bueno, horrible, me quedó el dímero, ¿tá? Y ese dímero se separa del receptor y viaja al núcleo, y en el núcleo activa la transcripción. No sé si el dibujito ayudó mucho. Sin el dibujito la respuesta podría haber sido que simplemente que la interleuquina 4 necesariamente tiene que ser un ligando de su receptor, si no el receptor no se entera de que está. Y las otras dos, participan en la transducción de señal por parte de ese receptor, ¿tá? Y esa transducción, para los receptores que son transmembrana de la membrana plasmática, esa transducción usualmente ocurre del lado citosólico, ¿verdad? Donde el receptor, de alguna manera, a consecuencia de lo que pasó del lado extracelular, el receptor cambia del lado intracelular, y ese cambio es leído, digamos, por proteínas que están unidas al receptor del lado intracelular, que en este ejemplo son la JAK y la STAT6, ¿verdad? Que a consecuencia de ese cambio, de alguna manera la JAK se activa y la STAT6 es fosforilada en forma catalizada por la JAK. No sé si eso te responde. ¿De qué lado era que ocurría la transducción? No, a ver, sí. La transducción es todo el proceso, ¿tá? La transducción conceptualmente tengo una información que del lado de afuera de la célula me lleva, me transporta, me transmite la interleuquina 4, esto que está acá. Y de pronto esa información se convirtió en moléculas que aparecen del lado de adentro de la célula. Por ejemplo, la STAT6 fosforilada. Entonces el proceso de transducción es todo eso, es que la información que del lado de afuera de la célula llevaba la interleuquina 4 se transforme en información que el lado de adentro de la célula lleva a la STAT6. ¿Tá? Ese es el proceso de transducción. En realidad precisás todo, precisás lo extracelular y lo intracelular. ¿Tá? Yo lo que quería decir, que capaz que no fui muy preciso en lo que dije, es que para complementar el hecho de que la interleuquina 4 se una del lado de afuera, del lado extracelular, tiene que haber algo que se una del lado intracelular. Para completar el proceso de transducción, ¿verdad? Tiene que pasar algo de este lado, ¿verdad? Y ese algo implica que alguien se entere que algo cambió en el receptor de la interleuquina 4, y para eso alguna proteína tiene que estar en contacto con la parte citosólica del receptor de la interleuquina 4, ¿verdad? Para recibir, digamos, para sentir los cambios en el receptor que ocurren cuando del lado de afuera se une la interleuquina 4. Y esas proteínas que se unen a la parte citosólica, ¿verdad? Y que entonces cambian a consecuencia del cambio ocasionado por la interleuquina 4, esas proteínas en este caso son estas JAK y STAT6, que por otro lado, lo dice la letra, están asociadas al receptor. Claro, yo voy a hacer un apunte, Álvaro. Les puse Claro. un link ahí que me parece que si bien no es perfecto, capaz que ayuda a visualizar un poquito mejor. Pero quería comentar una cosa un poco antigua, digamos, pero capaz que sirve, que antes a la transducción de señales, muchas veces a las moléculas que operaban en esa transducción de señales se les llamaba mensajeros secundarios, digamos. ¿Por qué? Porque el mensajero primario, ¿cuál es? Es la señal propiamente, ¿no? En este caso la interleuquina 4, esa es la señal que viene de afuera. Y después, adentro de la célula hay otra señal, ¿no? Que sería, en este caso, qué sé yo, la quinasa. STAT6. STAT6, exactamente. Entonces, eso antiguamente se le llamaba mensajero secundario, había una variedad de mensajeros secundarios, yo qué sé, es un término en desuso, pero quizás les ayude a comprender esto de la transducción. Cambió de forma, había una señal afuera, se transformó en una señal adentro de la célula, ¿verdad? Cambió de forma, a través de un receptor que tiene una parte que mira hacia afuera, una parte que mira hacia adentro, algo pasa dentro de la célula.
qué sé yo, no, eso nomás. Sí, perfecto. Segundo mensajero, se decía mucho, sí. Segundo mensajero, ahí está, segundo mensajero. No sé qué dije, mensajero secundario, no sé, segundo Y bueno, mensajero. está bien, sí. Este, Bueno, ¿cómo estamos? Quieren preguntar más? ¿Quieren que volvamos para atrás para alguna de las preguntas que ya hicimos? el chat se borra de modo que el hipervínculo ese, cópienlo en algún lugar después para tener como un complemento por ahí. No es perfecto. A ver si yo puedo ingresar a este hipervínculo. No. Y después comentarles, mientras Álvaro está en eso, que también empezamos como a publicar algunas, bueno, imágenes en Instagram, simplemente para que estén como, nada, continuamente como recibiendo, son como pequeños recordatorios, digamos, de fórmulas, qué sé yo, de procesos y eso, y que capaz que está bueno que les presten atención. En particular, siempre hay como, bueno, en definitiva hay como algunas cosas que está bueno que, que tengan presente, que siempre en las evaluaciones van a tener como ¿cómo decir? Alguna información que procesar, y esa información a procesar siempre involucra un par de células y 2 células, 3 células a lo más, y 2, 3, 4 proteínas. Y ahí hay un juego entre células, proteínas y todo eso, que siempre tratamos de sacarle el jugo, y las cosas que preguntamos son siempre las mismas, pero frente a un tema nuevo, digamos. Simplemente hay que saber un marco conceptual y aplicarlo a ese ejemplo concreto, ¿verdad? Y Entonces, lo mismo también con las fórmulas. Siempre van a haber fórmulas, y en esas fórmulas le vamos a preguntar, bueno, sobre grupos funcionales, sobre quién puede aceptar un enlace de hidrógeno, quién es dador de enlace de hidrógeno, eh, por dónde se puede reducir, por dónde se puede oxidar, y además que sepan de construirla, digamos, por qué está formada esa molécula. De repente, si es un nucleótido, bueno, saber qué es un nucleótido, y si eso se hidroliza, qué componentes últimos tiene, ¿no? Uno o más grupos fosfato, uno o más azúcares, una o más bases nitrogenadas. Bueno, sea lo que sea, ¿no? Si es un glicolípido, si es una glicoproteína. Entonces, todo eso como que ayuda a familiarizarse, digamos, porque de última siempre preguntamos las mismas cosas, con ejemplos diferentes. Simplemente era eso, que estén atentos a eso, y como que les presten atención, decir, bueno, ¿esto qué estoy viendo? Está bien, es una figurita, es una imagen, bueno, pero de verdad, ¿qué estoy viendo? ¿No? Y empiecen a mirar esa fórmula que se les muestra o lo que sea. sí, no sé si ven ahora no sé si ven la imagen corresponde al hipervínculo que consiguió Gustavo. Sí se ve, profe. Ah, perfecto. Bueno, esto está bueno. Tiene un poco más de información de lo que queríamos, pero si miramos a la izquierda tenemos la IL-4, las dos subunidades del receptor de la interleuquina 4, que se llaman interleuquina 4R alfa y gamma C, y ven que del lado citosólico están asociadas las JAK, que en realidad yo lo simplifiqué, hay una JAK1 y una JAK3, y las STAT6. Y bueno, eso no surge de una manera tan obvia de la figura en realidad, pero los cambios conformacionales en la cola citosólica del receptor ocasionados por la unión del lado de afuera de IL-4 hacen que estas JAK se activen, y las JAK catalizan con la ayuda del ATP, que no aparece acá porque está dado por obvio, porque esto no es para docencia, no es para docencia de pregrado, digamos. Catalizan con la ayuda del ATP la fosforilación de STAT6, y STAT6 fosforilada forma un dímero que se trasloca al núcleo y actúa como un factor de transcripción para determinados genes. Un compañero puso, entiendo que las JAK reaccionan con ATP y fosforilan STAT6. Las JAK son el catalizador, en realidad, ¿no? Decir reaccionan con ATP es un poquito riesgoso, digamos. Utilizan el ATP para catalizar, ¿verdad? Una reacción, ahí sí,
de fosforilación de la proteína STAT6. Y luego la proteína STAT6 fosforilada se separa del receptor formando un dímero que es transportado al núcleo. ¿Ah? Pero con el dibujito me parece que sí, que evidentemente es más fácil, más allá que a veces es difícil conseguir dibujos que no tengan complejidad adicional a lo que uno quiere presentar. Yo también quería como aclarar una cosa, porque no sé si lo he comentado como tal, pero viene a cuento, digamos, que pueden pensar en esto de la transducción de múltiples maneras, digamos, porque tiene que ver con eso del cambio de forma, ¿no? Físicamente pasa de un lugar a otro y toma una forma diferente esa información. Entonces, también hemos hablado de las enzimas que son reguladas alostéricamente, en donde el sitio de unión al regulador alostérico es diferente del sitio activo. Entonces, hay un camino que hace esa información dentro de la enzima. Claro. Y está transduciendo la información de ese regulador alostérico que de repente hace que, justamente tiene que ver con esto que decía Álvaro de la parte citosólica que se activa y qué sé yo. Justamente ahí hay una transducción de la señal desde cuando el regulador alostérico se une a una enzima y esa información viaja dentro de esa enzima hasta el sitio activo y hace que ese sitio activo cambie de forma, se cierre o esté más activo o lo que fuera, según sea un inhibidor o un activador de la enzima. Entonces, ese cambio de forma, ¿qué es? Bueno, de repente hay una interacción que promueve que se forme un enlace de hidrógeno o se protone algo o lo que fuera dentro de la enzima, hasta que esa información llega a producir un cambio de forma en el sitio activo de la enzima. Pero eso es como es también transducción de la señal, dentro de una proteína. Si ¿Se bien, entiende? digamos, convencionalmente cuando se habla de transducción de señales secas en biología, se refiere a la transducción de señales extracelulares, ¿no? Claro, se reserva el término para lo que, tal cual como dice Álvaro, se reserva el término para cuando una señal es del exterior celular y se transduce hacia el interior de la célula. Pero está simplemente que conceptualmente es como, es un poco lo mismo, no sé. Conceptualmente es correcto, sí. ¿Tienen más preguntas, muchachos? Hola, ¿se escucha? Sí. Yo tenía una duda en la pregunta 8, que en realidad la pregunta me dice que las siguientes proteínas del citoesqueleto tienen nucleótidos por ligando. Y yo entendí como proteínas a las miosinas, la tubulina. No entendí por qué estaba lactina en la respuesta correcta. Pero es la 8, a ver. ¿Están viendo la pregunta? Sí. Sí. Pero la actina es una proteína del citoesqueleto también. ¿Por qué te desconcertó que estuviera la actina? Porque pensé que la miosina y la tubulina eran solo proteínas motoras. La actina también es proteína. No, pará. No todas las proteínas que tienen nucleótidos por ligando, que unen nucleótidos, son proteínas motoras. Las proteínas motoras son las que generan movimiento. ¿Tá? Y concretamente las proteínas motoras, bueno, en eucariotas, ¿verdad? Y en el contexto del citoesqueleto, ¿tá? Son las miosinas que trabajan con la actina y dos tipos de proteínas motoras que trabajan con los filamentos con los microtúbulos, perdón, ¿tá? Que se llaman dineínas y quinesinas. ¿Tá? Ahora, esas son las proteínas motoras. Son proteínas que generan fuerzas, que generan movimiento. Ahora, hay otro conjunto gigantesco de proteínas que no son motoras, que igualmente unen nucleótidos. Muchísimas proteínas unen nucleótidos, ¿tá? Incluyendo, por ejemplo, las quinasas, por decir algo. Ahora, dentro de las que están en estas opciones acá, y que además está restringido a proteínas del citoesqueleto, la actina y la tubulina, sin ser proteínas motoras, sino proteínas formadoras de filamentos, también unen nucleótidos. La tubulina une nucleótidos de guanosina y la actina une nucleótidos de adenosina, porque el alargamiento y acortamiento de los filamentos
también es regulado por nucleótidos. ¿Tá? Son regulados por nucleótidos, el alargamiento y el acortamiento de los filamentos, y también el otro proceso que es diferente, que es el movimiento de las proteínas motoras. Todo está dentro del citoesqueleto, pero una cosa es el alargamiento y acortamiento de los microtúbulos y los filamentos de actina, y otra cosa es el movimiento a lo largo de esos filamentos de las proteínas motoras. Pero todos esos procesos requieren de la unión de nucleótidos. No sé si dicho de otra manera, las proteínas motoras son un subconjunto de las proteínas del que tienen citoesqueleto. nucleótidos por ligando, ¿verdad? Claro. Son las que, como decía Álvaro, las que la consecuencia es generar este desplazamiento, digamos, ¿no? Las proteínas motoras, ¿no? Las quineínas, las dinesinas, las dineínas y la miosina. Claro. Pero proteínas que unen nucleótidos hay muchísimas. Muchas gracias. Dale. ¿Algo más? Acá pregunta Fiorella en el chat, ¿las miosinas se asocian solo a la actina o a la tubulina también? No, las miosinas son específicamente las que se unen a filamentos de actina. Las proteínas motoras que se unen a la tubulina, yo no introduje los nombres para no introducir tantos nombres, pero son esas que dije ahora, son las quinesinas y las dineínas. Unas van hacia extremo más de microtúbulos, las quinesinas, y las otras se mueven hacia extremo menos de microtúbulos, las dineínas. ¿Algo más? Un mensaje nuevo, genial, nos vemos. No, hay una cosita adicional que está bueno que se acostumbren a preguntar sin miedo, sin miedo qué sé yo, al ridículo. Si se quedan con una duda, bueno, está para preguntar esto. Más allá de que está bueno que haya como la instancia de explicar, también pregunten cuando, y de repente también pueden hacerlo oralmente, no necesariamente por el chat. Porque a veces uno se expresa como más claro lo que quiere decir cuando de repente oralmente que tener que ver en el chat. Y un comentario en relación a la clase del viernes, que fue la que yo la tenía en la cabeza y erróneamente la adelanté. La clase del viernes empieza a ser... la clase del viernes... No. Es la que dijiste hoy como introducción, que está sacada de ejercicios de los prototipos de los primeros parciales, ¿verdad? Y que hagan el esfuerzo de leer los problemas y tratar de pensarlos antes. Y las siguientes, las que vienen en las 2 semanas siguientes, me volví a adelantar, están basadas en exámenes, ya no primeros parciales, sino exámenes, vamos a decir, y por lo tanto tienen un bloque temático grande y pesado, digamos, sobre algún sistema biológico del que ustedes nunca, no tienen por qué haber oído hablar nunca. Y tienen un texto y unas figuras que llevan sus buenos 10 minutos fácil para leerlos y entenderlos. Entonces, en lo que son las clases de las siguientes semanas, que todavía no les hemos publicado, pero ya les vamos a publicar, les recomendamos que especialmente que hagan un esfuerzo de tener leído esos textos, porque si no, durante lo que es la propia clase esta por Zoom, no les va a alcanzar el tiempo para poder incorporar eso, para poder trabajarlo en su cabeza. Bueno, Gustavo, no sé qué te parece a vos, creo que cerramos por hoy, ¿no? Yo creo que sí. Bueno. Salvo que estamos en hora y por otro lado no hay preguntas, entonces dejamos por acá. Bárbaro. Me parece. Bueno, nos vemos entonces el viernes. El viernes a las 4. Chao. Ahí está. Chau, chau.